Hombres de bien, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Qué bendición estar nuevamente en esta noche, en nuestra noche de hombres de bien. Amén. Hablaba con Javier esta semana que el tiempo de verdad va deprisa, de una manera que no nos alcanzamos a imaginar la velocidad en la que estamos viviendo. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Y a los que se están conectando, bienvenidos en esta noche a través de nuestra iglesia virtual de hombres de bien. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle a Dios por este día. Padre, queremos darte las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo tan especial. Agradecerte, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos este espacio en el que podemos reunirnos, Señor, con un propósito específico, que es poder buscar tu presencia y aprender, Dios de los cielos, a poder llevar esta masculinidad, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, amado Padre, para que esta enseñanza, Señor, sea efectiva y directa, pero al mismo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, esta enseñanza, Señor de los cielos, Padre, sea práctica, para que cada hombre de bien, Señor, comenzando por mí, llevemos a la práctica tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saluda a su vecino, por favor. Si usted está ahí en la iglesia virtual, le damos la bienvenida. Dios lo bendiga. De verdad que nos alegra muchísimo que nos esté acompañando Jorge. ¿Quién más está ahí en pantalla? Amén. Bueno, pueden sentarse. Gracias. Hoy continuamos con nuestra serie de libertad en un mundo dominado por el sexo. Amén. En la reunión pasada estábamos hablando de los efectos de la caída, ¿cierto? Y fue una cosa bien importante porque se desarrolló una conversación fantástica dentro de los grupos pequeños. Hoy traemos el segundo tema y básicamente está soportado en el Salmo 139. Por favor, Salmo 139, versículo 13 al 14. Yo se los voy a leer. Salmo 139, versículo 13 al 14. Amén. Dice entonces este versículo: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y esto lo sé muy bien. En este versículo podemos encontrar que nosotros no somos eventos de un accidente o del azar. Amén. Dios mismo fue el que se encargó de nuestro proceso de gestación. Amén. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor dispuso todo para nuestras vidas. Amén. Y hoy quiero que trabajemos eso. Amén. El título de este sermón es Dios tiene un plan. Amén. En esta serie que estamos trabajando, ya estamos finalizando el año 2021, estamos trabajando un tema muy especial que es el tema de la libertad en un mundo dominado o incestado por el sexo. Amén. Eso es básicamente el tema que hemos estado viendo esta última enseñanza. Y hoy traigo ese tema, pero basado en el tema Dios tiene un plan. Dígale a su vecino, Dios tiene un plan. Amén. Desde el comienzo, Dios nos creó como seres sexuales. Es una verdad que no puede eludirse y que de pronto en algún momento, por desconocimiento, los padres ignoraron. Amén. Dios no se opone a las relaciones sexuales. Eso tampoco está en ninguna parte de la Biblia que digan que la relación sexual es un pecado. Dios no se opone. Él antes las creó, las dispuso, pero escuchen la siguiente palabra que es la que le marca la diferencia: las reglamentó. Amén. Dios simplemente las ha reglamentado para que no generen problemas a la humanidad. Entonces somos seres sexuales, somos seres que Dios los creó con esos deseos y con todas esas emociones libres para poder ser expresadas dentro, bien escúchenlo por favor, de la reglamentación que puso Dios. Amén. Entonces, cuando
la parte sexual del hombre no se vive, no se enfoca o no se desarrolla dentro de la reglamentación dada por Dios, es donde empiezan a surgir todos los problemas. Amén. Hay un mito terrible, además, que es parte de un engaño que el diablo ha puesto en el corazón de los hombres. Ver las relaciones sexuales como algo malo no es una posición correcta ante lo que Dios creó y llamó bueno, ¿cierto? De hecho, cuando uno está en el colegio o cuando uno está reunido con sus amigos y no ha tenido una orientación sexual saludable, siempre tienden a analizar esa situación o ese tema con un tabú que no tiene por qué existir. Amén. El papá o la mamá nunca le dice que ese es el pene, sino que ese es el pipicito, o lo que tú tienes ahí es un muñequito, y hay que hablar la verdad en amor. Porque debido a todos esos tabúes, debido a todas esas intenciones aparentemente sanas de tapar esa verdad, por eso es que genera tanto interés en los niños la pornografía. Amén. Hay un texto bíblico que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, y si alguien lo tiene ya dispuesto, me puede colaborar en la lectura. Primera de Timoteo, Miguel, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, del 4 al 5, apóyame en esa lectura, por favor. Del 4 al 5. Gracias, Miguel. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cuál ha sido la realidad del asunto? La verdad cruda, que el hombre se ha encargado de dañarlo, de destruirlo o de opacar lo que Dios ha creado. Amén. Nosotros necesitamos decirles a nuestros hombres de bien la verdad en cuanto a nuestra naturaleza sexual y poder ayudarlos a vivir en pureza sexual. Amén. La pureza y la fidelidad de un hombre de bien, un hombre cristiano, un matrimonio en el caso de los que estamos casados, debe ser un ejemplo práctico de la pureza y de la fidelidad que Dios desea en nuestra relación con Él. El libro de Cantar de los Cantares, que lo mencionábamos en la reunión pasada, es un libro que hace énfasis en la relación de un hombre y una mujer. Pero es un libro que está en la Biblia, relación sexual, es un libro que está en la Biblia donde ese libro en el contexto, en los 4 contextos, literal, simbólico, histórico y virtual, está llevando al lector a que entienda que de la misma manera en que un hombre se relaciona con una mujer en intimidad, no el acto sexual, por favor, atención, no el acto sexual, sino la intimidad que hay entre esa pareja, de esa misma manera nosotros debemos relacionarnos con Dios. De hecho, Dios en muchos textos del Antiguo Testamento llama al pueblo de Dios que se habían prostituido. Cuando Dios llama al profeta Oseas y le pide y le da la orden de casarse con Gomer, que era una prostituta, le dice: así lo vas a hacer para que el pueblo entienda que así como tú recoges a la prostituta, yo he recogido al pueblo que se ha prostituido. Amén. Entonces entendamos que la relación sexual en la Biblia está efectiva, está presente y no es algo que usted no pueda decir o hacer. El hecho es que está reglamentada. Aquí hay varios solteros, creo que hay unos 5 o máximo 10 solteros, y relacionarse sexualmente siendo soltero es la manera más sencilla y más rápida para caer en destrucción. Amén. Pero también están los hombres, ¿cierto? Los casados. Y muchos casados han tenido tentaciones sexuales. Muchos casados han caído en adulterio y en fornicación, en el caso de los solteros. Pero todo esto surge como resultado de
ver la relación sexual sin la reglamentación establecida por Dios. ¿Están conmigo? Todo lo que Dios creó es bueno. La Biblia, chicos, la Biblia prohíbe enfáticamente la inmoralidad sexual por dos razones que están relacionadas. En el texto bíblico, desde Génesis, Eimer, hasta Apocalipsis, usted encuentra dos razones importantísimas del por qué la Biblia es tan enfática en la prohibición. Y la primera razón, ¿cuál es? La infidelidad o el pecado sexual violan el plan de Dios para la santidad del matrimonio humano. Analícelo desde la óptica que usted lo quiera analizar. O estoy soltero o estoy casado, la relación sexual ilícita viola, escuchen bien, el plan de Dios para poder ser santos. Es algo que nunca antes habíamos escuchado. Es algo que incluso nuestros padres nunca nos hablaron de esto y nos dejaron desarrollarnos sexualmente a la manera del mundo. ¿Cuántas personas, cuántos hombres de bien, sus propios padres los indujeron a caer en fornicación? O incluso usted veía a su propio papá cometiendo adulterio y usted creció viendo esa acción como algo normal. Amén. La iglesia está acá para eso. La iglesia se establece con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Educarnos. Amén. Poder entender cuáles son las maneras correctas en donde podemos desarrollar nuestro potencial sexual a la máxima expresión dentro de los lineamientos que Dios ha establecido. Entonces, la primera razón por la cual la Biblia lo prohíbe tan enfáticamente es porque viola el plan hacia la santificación. Amén. ¿Por qué? Porque al relacionarnos de manera sexual ilícita, usted y yo destruimos el designio de Dios. Dios nos creó para que fuéramos una sola carne con una sola persona del sexo opuesto. Usted lo ha escuchado muchísimas veces, si usted ya hizo el curso de ADN, que el cristiano tiene tres enemigos importantísimos que no descansan, no dan tregua y tampoco hacen pactos de paz: la naturaleza pecaminosa, el mundo, ¿y cuál es el otro? ¿Se acuerdan? Satanás. Estos tres enemigos están siempre presentes en cada acción que usted realiza, con el objetivo único y exclusivo de que usted se salga de la voluntad de Dios. El segundo punto, o la segunda razón por la cual la Biblia prohíbe tan enfáticamente el tema de la inmoralidad sexual, es que cuando usted comete inmoralidades sexuales, fornicación, adulterio o homosexualismo, desfigura la imagen del pacto entre Dios y su pueblo. Escuchen, desfigura la imagen del pacto entre Dios y su pueblo. Es por eso que Satanás se interesa tanto en atacar a los hombres, para que los hombres o caigan en fornicación, o caigamos en adulterio, o caigamos en homosexualismo. Ese es el interés del diablo, porque a través de esta acción, la imagen, escuchen bien, del pacto entre Dios y su pueblo se desfigura. Se desfigura totalmente. Cada acto de inmoralidad sexual entre su pueblo mancha la imagen de Dios. Amén. Debido al desarrollo de su vida natural, de lo que usted tiene, por aquí tenemos personas de entre los 20 y entre los 60, 70 años. Usted escucha muy fuerte esto que estamos hablando en esta noche, porque es tan común ver las cosas que estamos hablando. Es tan común ver que un tío tenga 4 mujeres, o es tan común que tenga un tío que es homosexual, o el vecino mío tiene esposa pero también tiene novio. Y entonces el diablo nos ha metido en una sensibilización inmoral
para que en el momento que nos toque a nosotros, pues no nos asustemos. Es el famoso, Juanpa, es el famoso ejemplo de la rana, que usted coge una rana, un sapo, y lo lanza dentro de una olla que esté hirviendo. ¿Qué pasa? El sapo salta. Sí, porque es tanto el calor que reconoce que no pertenece a ese lugar. Pero si usted coge un sapito de esos, una rana, y la mete dentro de la olla y el agua está al calor del clima, pero usted lo pone a fuego lento, el sapo no se da cuenta en qué momento se vuelve sopa de sapo. ¿Por qué? Porque se va sensibilizando a ese calor que termina ¿cómo? Matándolo. Amén. ¿Están conmigo? Entonces el diablo está haciendo eso, nos sensibiliza. De hecho ya lo está haciendo con sus hijos. De hecho lo está haciendo a través de las películas que ven sus hijos. Los que tengan 2 años, 3 años, 4 años, incluso los que sean adolescentes. Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa los está sensibilizando para que cuando le llegue el momento de que usted meta las patas, no se asuste. Amén. Entonces entendamos lo siguiente: el plan de Dios desde el Antiguo Testamento siempre ha sido el mismo. Amén. Dios desde el comienzo de la historia bíblica ha procurado establecer los lineamientos necesarios para que su pueblo marche sobre la rectitud de la Escritura. Ustedes bien saben que Moisés, los invito para que lean la palabra. Moisés sube al monte Sinaí y baja con unas tablas, ¿se acuerdan? Y cuando bajó, ¿qué encontró? Un despelote, una cosa loca, que le tocó que regresarse nuevamente. Cuando baja después, baja con un tema que usted ya conoce, que son las tablas de la ley, ¿cierto? O sea que Moisés es el primero, literal, técnicamente hablando, que tuvo una tablet con la escritura, ¿cierto? Eso no es invento de Steve Jobs, eso es un acto de Dios. Y en esa tablet, en esas 2 tablets que baja Moisés del monte, estaban escritos los 10 mandamientos. Entonces Dios desde el comienzo de su plan ha reglamentado el tema de la relación sexual, pater. Entendamos eso. Pero ¿sabe qué fue lo que más me impactó, Dieguito? Lo que más me impactó fue en el momento en el que de los 10 mandamientos, 6 son violados por manejar mal las relaciones sexuales. Entiendan lo siguiente: cada vez en donde nosotros, Mao, hemos pecado en el tema sexual, estamos incumpliendo 6 mandamientos. Oiga, eso es una cosa loca. Uno dice, Dios, no, ahora sí, sálvese quien pueda, los chavos. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahí viene el Señor Jesucristo a decirnos, acá estoy, en esta noche he venido delante de ustedes con el propósito de que a través de mi Espíritu Santo y el sacrificio hecho en la cruz por Jesús, ustedes y todos nosotros podamos ser salvos. Amén. Porque después de entender de que de los 10 mandamientos, 6 son violados por los malos manejos sexuales, hermano, no le queda a uno ni para la gaseosa. Amén. Miremos uno de los mandamientos: no tendrás dioses fuera de mí. Está en el libro de Éxodo 20, versículo 3. No se preocupen que es mejor que me pongan atención. Oiga, el pecado sexual, cuando el Señor nos manda el mandamiento, no tendrás dioses ajenos fuera de mí, el pecado sexual viola este mandamiento porque eleva al placer sexual por encima de nuestra relación con Dios. No sé si usted sabía, pero en este momento están de moda las clínicas de recuperación de adictos al sexo. No solamente le genera placer la relación sexual,
sino que se vuelven adictos a esa dopamina que se genera en el acto sexual y terminan involucrándose sexualmente en todos los actos aberrantes. La palabra de Dios lo dice. Cambian al Dios de la Biblia por el sexo como un Dios. El segundo elemento, honra a tu padre y a tu madre, es el versículo 12, el único versículo con mandamiento. Amén. Dice que el pecado sexual o pecado de cualquier tipo, pero en este caso el pecado sexual, trae vergüenza a los padres y deshonra a los padres. Me explico. Usted se casa y usted viene de un hogar bien establecido, de un hogar bien fomentado. No hablo con los que son hijos de padres que tienen 800,000 hijos por fuera. Hablo con los que han sido hijos de papás que trataron de guardar al máximo su hogar para bendición. Y usted llega y cae en adulterio, o llega y cae y se va con otra o se va con otro. ¿Cómo se siente su papá y su mamá? Avergonzados. Y uno avergüenza a su papá cuando cae en pecado sexual. ¿O usted cree que su papá se siente muy feliz cuando usted le lleva a la peladita de 14 años embarazada del vecino que es matón? No solamente la borga, sino que lo asusta. Ahora el papá de esta peladita me va a matar. Son historias que parecen chistosas, pero que son reales. Amén. En la jugada, Néstor. Amén. El tercero sí es directo. Pues el tercero sí se viola, es el primero que se viola directamente. No cometas adulterio, que está claro, ¿cierto? Dios ordenó que las relaciones sexuales se confiaran solo al matrimonio. El adulterio es un pecado contra el cónyuge y contra Dios. Amén. Yo, elaborando este sermón, yo decía, hermanos, no estamos consumidos, de verdad, Aníbal, no estamos, o sea, el Señor no nos ha mandado una bola de fuego, es por pura misericordia. Porque usted ahí mismo, donde está ubicado, ahí donde usted está sentado, José, ahí donde usted está sentado, póngase a recordar lazos familiares de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus familiares, de su primo cercano, de su hermano, cómo manejaban las relaciones sexuales y nadie las ha manejado bien. Nadie las ha manejado bien. Otra cosa que me traía el Señor al corazón era, si nosotros manejamos bien este tema, imagínense, Aimer, imagínense las bendiciones que llegan a nuestras vidas. Imagínense las bendiciones que van a llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la ciudad donde vivimos. Amén. Es una cosa poderosa. El cuarto, no hurtarás. Pastor, ¿cómo así? ¿Qué le robo yo cuando me acuesto con otra vieja? Los adúlteros le roban a sus cónyuges la intimidad de su relación y también le roban el placer sexual a sus compañeros ilegítimos. Ese sexo que le ofreció, perdóneme la expresión, la querida o la moza, no le pertenecía a usted. Le pertenecía al hombre que en algún momento Dios haya designado para que se case con esa mujer. Pero usted se robó ese placer que usted ya tenía, se lo quitó a otro. Uno no ve las cosas así, es cierto. Uno ve que es un momentico feliz, pero eso es terrible. El quinto dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En efecto, el cónyuge infiel miente acerca de ser fiel a su cónyuge. ¿Usted con quién estaba? No, mi amor, vengo de la oficina. ¿No saben que la oficina es un motel que queda cerca al trabajo y le llaman la oficina? No estoy diciendo mentiras. Sí está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque el adúltero, el infiel,
tiene que crearse toda serie de estrategias. ¿Para qué? Respóndame, ¿para qué? Para que no lo pillen. Entonces ahí está, no puede hablar falso testimonio contra su prójimo. Y normalmente con frecuencia los adúlteros continúan mintiendo para ocultar su pecado. Los jóvenes que caen en fornicación mienten para que no descubran su pecado. Y el sexto elemento de haber puesto 10 mandamientos y 6 están violados por la mala relación, por el mal manejo de las relaciones sexuales. Eso es el 60% de los mandamientos, o sea, casi todos. El sexto dice: no codiciarás. Codiciar es desear algo que no le pertenece. Todo pecado sexual comienza con el deseo de algo que no es suyo legítimamente. El adolescente o el soltero que ve a la vecina que está buena y entonces comienza a echarle cuentos, a decirle cosas, a montarle videos. O el casado que ve a su compañera de trabajo o a su vecina, bueno, al que sea, y comienza a buscar la manera de codiciar la esposa del otro. Entiéndanlo, está rompiendo un mandamiento. Amén. Aunque la mayoría de los mandamientos de Dios están escritos en forma negativa, no es que sean restrictivos, son para protección. Amén. Y analizando estos 6 elementos, queda en mi corazón una preocupación. ¿Cómo estamos nosotros trabajando esa parte? Amén. No podemos levantar la mano diciendo: no, es que pastor, ya voy para querubín que me las pelo. No, ustedes saben que esa no es la verdad. Ustedes saben que luchamos y nos enfrentamos diariamente con situaciones que nos conducen a seguir viviendo el plan del diablo. Amén. Pero ahora, señor Horacio, ahora que el Señor está más cerca que antes, es donde tenemos que empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Porque también el plan de Dios está en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. Primera de Tesalonicenses, por favor búsquenlo, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 3. Nos dice este texto, dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, Ricardo? La voluntad de Dios es que nosotros, en nuestro diario caminar, avancemos hacia la santificación. Eso es lo que nos está llamando Dios, hacia la santificación. Amén. El plan de Dios ha sido siempre el mismo desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. Matrimonios monógamos y heterosexuales ante Él. Juventud libre de adicciones y de adicciones al sexo. Noviazgos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Ese ha sido el plan desde el Génesis. Y es el plan, Miguel, hasta el Apocalipsis. ¿Quiénes cumplen este plan? ¿El Espíritu Santo solo? No, nosotros.
Pero preguntémonos por qué nos es tan difícil cumplir con el plan de Dios a nivel sexual para nuestras vidas. Hay un factor que agrava la situación, es el compromiso. El compromiso a permitirle a Dios que esa área sea manejada por completo por Él. Amén. Cualquier actividad sexual por fuera del plan de Dios está prohibida porque es contraproducente al proceso de santificación, que eso es lo más grave. Lo más grave no es que usted tenga una relación ilícita, ya sea fornicación o adulterio, con una persona. Lo más grave es que esa relación ilícita interrumpe el accionar y el proceso que a usted lo lleva a la salvación, que es el proceso de santificación. Amén. Entonces uno como que no cae en cuenta, porque muy posiblemente los que estamos acá presentes hoy, no, pastor, usted nos está pegando muy duro. Nosotros solamente, hay veces yo pienso, sí, de pronto que se me viene a la cabeza alguna película que me vi, o por allá antes de Cristo, yo por allá tuve una novia que era como medio locadia, pero no, pastor, no. Jesús en los evangelios habla que incluso caemos en pecado sexual cuando con nuestra mente deseamos algo que no nos pertenece. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, y como cristianos, como creyentes, como hombres de bien, como hombres de iglesia, vamos a retomar nuevamente esa categoría de honestidad de las iglesias. Amén. Nos dice, debemos abstenernos de las relaciones prematrimoniales. La primera advertencia. Todo hombre debe de abstenerse, en el caso de los solteros, de las relaciones prematrimoniales. Ha llegado a ser muy común en nuestra época. Los jóvenes se van a vivir primero juntos, a ver si se cuadran, a ver si se aguantan. Y después de que lleven un tiempo juntos, ahí sí se casan. Eso no está en la palabra de Dios. Si usted ha investigado bien el texto bíblico, el proceso del noviazgo era bien estructurado y con un tiempo que se debía cumplir. ¿Por qué? Porque es que la fornicación no es la manera de Dios para encontrar compañero de por vida. O sea, la mujer con la que usted se va a casar no es un par de zapatos que usted se puede medir. Ay, no, me tallan. O una chaqueta o un pantalón que usted se mide antes de comprarlo. No, pastor, es que me pidió la probadita de amor para ver si era verdad lo que nos sentíamos mutuamente, o simplemente era pura atracción sexual. ¿Cómo le ocurre? Básicamente ahí estaba el diablo engañándolos. Amén. La segunda advertencia es que nosotros tenemos que abstenernos de las relaciones sexuales extramatrimoniales. Las relaciones sexuales extramatrimoniales, conocidas como adulterio, han acabado con familias enteras. Si usted en alguna ocasión en su pasado vivió esto y sigue casado, muy posiblemente su relación matrimonial es una relación árida, seca y sin sentido. Y necesita volverla a recuperar para poderla traer al modelo original. Amén. Es normal que usted en algún momento sienta atracción sexual por otra mujer, tal vez que sea más joven que su cónyuge, porque ciegos no somos. ¿Sí? Pero de ahí a que usted pase al acto, ya es donde se está complicando la vida. Amén. El matrimonio cristiano, sin embargo, es un compromiso de ser fieles hasta el día de la muerte. Amén. Pastor, ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue
cuando nosotros basamos, José Brad, cuando nosotros y Rafi, cuando nosotros basamos nuestra vida en cimientos sólidos, direccionados por el Espíritu Santo. Amén. El único momento en el que usted se van a quitar las ganas de la intimidad sexual es cuando se muera. Antes no. Como antes no se quitan, entonces tenemos que doblegar nuestra vida delante del Padre. Sométanse a la autoridad de Dios. Amén. El tercer punto, que es la tercera advertencia, escúchenlo bien, no debemos violar la conciencia de nuestro cónyuge. Esto es para los casados y los solteros para que lo aprendan. ¿Cómo así, pastor, que yo no puedo violar la conciencia de mi cónyuge para no caer en relaciones sexuales ilícitas? Sí, toda acción íntima debe estar avalada tanto por la palabra de Dios como por su cónyuge. Ninguno de los dos, ninguno de la pareja tiene derecho a violar la conciencia del otro. Si un acto sexual es moralmente malo para el otro, así es para ambos. Amén. Si a su cónyuge, a su esposa, le parece degradante una posición o una acción en el acto sexual, usted no puede obligar a esa persona. Se ve mucho, y he escuchado mucho en consejería, que algunos esposos para animar la faena colocan peliculita de porno. Eso es degradación. ¿Sí? Se ve mucho o se escucha mucho que algunos esposos le proponen a su esposa hacer un trío. O sea, traer a otra persona a la cámara nupcial. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Amén. La relación sexual debe de estar muy enfocada en donde la conciencia de nuestro cónyuge no sea violada. Amén. Amén. El Señor permite, y vamos a tener, este tema lo vamos a hablar en Casados porque nos estamos preparando para eso, Juan Carlos y Cristina. El tema de la relación sexual es amplísima y de mucho deleite, pero tiene que ser bajo los parámetros bíblicos. Amén. No relaciones sexuales y aburridas, porque de hecho muchos hombres que han caído en adulterio siendo cristianos dijeron: no, es que mi relación sexual estaba muy monótona y por eso me conseguí una bandida que hacía así hasta para vender. Entonces, ¿dónde queda el principio? Amén. Oiga, pues debemos, para los hombres, abstenernos de las fantasías sexuales. Toda ayuda externa que entre dentro del terreno de la pornografía, toda ayuda externa, por favor, hombres, presten mucha atención, jóvenes, toda ayuda externa que entre dentro del terreno de la lascivia y toda ayuda externa que entre dentro del terreno o se catalogue como concupiscencia, están prohibidas dentro de las relaciones íntimas. Amén. En algunos casos, en algunas relaciones, los esposos generan juegos sexuales. Amén. Y no está mal que se hagan juegos. ¿Sí? Pero todo soportado en la aprobación de ambos. Amén. Puede ser que usted piense que la fantasía sexual no es más que darse a uno mismo un placer inocuo, pero escuchen bien, los cristianos debemos buscar la pureza mental por 3 razones importantísimas. La primera de ellas, la primera razón es que las semillas de la fornicación y las semillas del adulterio se siembran en el corazón. Mateo 5:27 nos dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido
con ella adulterio en el corazón. Amén. No, es que yo solamente la pensé, pero usted la pensó, la emborrachó, la llevó a motel, después la llevó para Cartagena y usted hizo mil cosas en su cabeza. Eso es adulterio, papi. El tercer elemento por lo cual debemos evitar las fantasías, la segunda razón es que la inmoralidad sexual rondando la mente acelera el acto sexual inmoral física. El acto sexual inmoral físicamente. Me explico. Usted deja que la fantasía sexual ronde su mente, eso es el primer paso o eso es la llave para abrir la puerta de la acción. Santiago 1, versículo 14 nos dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahí usted ve el proceso, que es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Lo que se siembra y alimenta como una semilla en el corazón y la mente, a la larga, florecerá como una acción. La tercera razón por la que debemos evitar la fantasía sexual es que la fantasía sexual despersonaliza las relaciones sexuales y rebaja a las personas. Entonces ya, hoy en día con la tecnología, ya las personas no están teniendo relaciones sexuales, sino que simplemente se satisfacen a sí mismos. Esa vaina de OnlyFans, eso es una pantalla de pornografía. O los links de las modelos de cámara web que usted en su computador personal, mientras su esposa cree que está tratando de revisar el balance o el PIG de del tercer trimestre, usted está haciendo otra cosa completamente diferente. Amén. Las fantasías sexuales son una incubadora para la lujuria y el libertinaje sexual. En consejería se comenta muchas veces el caso de un hombre que aseguraba que sus fantasías sexuales no eran pecaminosas porque las visualizaba a las mujeres sin cabeza. ¿Usted imagina eso? Y dice, no, es que no, pastor, no es pecaminoso porque es que yo no le veo la cara. ¿Cómo así? Perdóneme que me ría. Fantasía sexual es fantasía sexual y conduce a la destrucción. El quinto punto, debemos abstenernos de la masturbación. Algunas personas han vivido engañadas pensando que la masturbación no es mala porque la ven como una vía de escape puesta por Dios. En alguna ocasión un TMT me dijo, pastor, ¿usted qué prefiere? ¿Que vaya y me acueste con una vieja o que me jale la piola? Ninguna de las dos. Pastor, pero es que no me estoy acostando con nadie. Sí, pero estás llevando a tu mente todo tipo de fantasías que está terminando con tu santidad. Amén. Y son temas que no se habla, pero incluso dentro de los matrimonios hay masturbación. Los hombres se masturban porque sus esposas no los satisfacen. De pronto ese día usted estaba buscando en intimidad a su esposa y su esposa le dijo que no, por algo, cualquiera que sea la razón, y usted, bueno, sí, listo, gracias. Y va y se encierra y se va o no sé qué, todo el proceso, y va y toma un acto de masturbación. ¿A dónde llegamos con eso? No llegamos a ninguna parte, estamos deshonrando el matrimonio. Amén. De hecho, yo analizando este tema, con tantos testimonios que uno lee, puedo pensar que el masturbarse es una especie disimulada de homosexualismo, porque es la satisfacción sexual con usted mismo. Usted es un hombre. Piénselo bien, analícelo desde ese punto de vista, que este tema de la masturbación es profundo y dañino y que las personas tratan de vender algo suave para que estén tranquilos. Terrible. El punto 6
es que debemos abstenernos del comportamiento homosexual. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, nos dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen así. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Amén. Estamos pasando una etapa, muy posiblemente sea el final de una civilización, porque cuando se manifiesta tan fuertemente el espíritu de homosexualismo y de inmoralidad, es porque el fin de algo está que llega. Usted analiza toda la escritura bíblica y antes de que se acabara con Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Desorden. Amén. Analice la historia, a los que les gusta la historia, y pónganse a ver cómo civilizaciones enteras desaparecieron debido a los desórdenes que había en ese entonces. Amén. Y el homosexualismo no es nada nuevo. El homosexualismo está mencionado en Sodoma y Gomorra cuando llegan los tres ángeles de Dios y le dicen a Lot: déjanos acostarnos con ellos, permítenos hacemos una orgía con ellos, y Lot prefirió entregarle a sus hijas. Fíjense que estamos hablando de hace 4000 años, ya existía esta depravación sexual. En la actualidad, todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, incluso las mismas leyes, están avalando para que eso sea permitido y normal. Lo último que me enteré en el mes pasado, en el mes de julio, era que en Inglaterra se está gestando una ley para que aprueben la pedofilia. O sea, ya estamos cayendo demasiado bajo. Que aprueben que si a un hombre adulto mayor le gusta un niño, pueda acceder carnalmente a ese niño bajo la legalidad sin que sea un delito. Estamos tocando unos temas fuertes a nivel mundial, amén. Porque es que Dios no creó a nadie para que sea homosexual. Él nos creó hombre y mujer. La homosexualidad es una mentira que se ha levantado en la mente de la humanidad y se está adentrando en muchos ámbitos de la sociedad, amén. Y hay una razón que se los expliqué en el sermón pasado. Debido a la caída, todos estamos genéticamente predispuestos a ciertas fortalezas y debilidades. Pero el fin de este asunto se resume de la manera más simple: solo en Jesús obtendremos la libertad. Amén. Solo en Jesús obtendremos la libertad. Yo quiero ver hombres de bien, de Casa Roca, con hogares restaurados, hogares sólidos, con relaciones sexuales con sus cónyuges sólidas. Que si en algún momento, en algún instante hubo adulterio, en el caso de los jóvenes hay masturbación, no hay fornicación, eso se rompa, se alejen y se aparten, para que la bendición venga a nuestras vidas y llegue a nuestra iglesia. Amén. A continuación, nos vamos a reunir por grupos en los equipos de cada persona. El director, el diácono Javier Alfredo, Juan Pablo, Carlitos Castro y Edgar Ruiz. Vamos a reunirnos a trabajar esto más profundamente, amén. Donde usted va a poder abrir su corazón y hacerlo mucho más directo, amén. Si hay algunas personas que están en el chat, ¿cuántos tenemos en el chat hoy? Marcos, 5 personas. Bueno, Marquito, pregúnteles que si quieren estar en los grupos y a qué grupos pertenecen, porque quiero que también participen, así sea virtualmente. Amén, a través de una llamada de WhatsApp o a través de una llamada de Zoom. Ustedes inventan ahí el link. Amén. Pongámonos de pie, por favor.
Ya vamos a terminar la transmisión después de la oración. Padre, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias, Señor, por este momento, de verdad, porque reconocemos, Dios mío, que nuestra vida, Dios, ha sido planeada desde el comienzo de la humanidad en perfección. O sea, perfecta, maravillosa, de bendición. Pero nosotros, debido, Señor, a esa inclinación post-paraíso hacia el mal, tratamos de muchas formas de dañarla, con pensamientos, con palabras, con acciones que están enfocadas, Señor, en una relación sexual malsana e ilegítima, Señor. Venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte de corazón que nos ayudes, que nos ministres, que nos enseñes en el nombre de Jesús, y a pedirte perdón, porque, Señor de los cielos, queremos ser hombres de bien, Padre Santo, que glorifiquen tu nombre y que te exalten, Señor, en el nombre de Jesús, en pensamiento y en acción. Bendice a cada uno de los directores que a continuación van a trabajar a profundidad estos temas, y permítenos, Señor, crecer en esto, Señor, porque nuestro crecimiento trae, Señor, muchas bendiciones. Señor, genera muchas ganancias a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Señor, a la iglesia como tal y a nuestras vidas personales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos. Ya Marquito les está indicando, me va a indicar ahí para que se contacten con él a través de su WhatsApp. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao.